Lo que ocurrió en la vuelta 43 de este Gran Premio de Austria probablemente cambió todo lo que creíamos saber sobre esta carrera. No fue un accidente. No fue un adelantamiento. No fue una sanción. Fue una decisión. Una decisión que, cuando se produjo, dejó a todo el paddock con la boca abierta. Y lo más inquietante es que horas después, todavía nadie ha dado una explicación que termine de convencer. Porque en la Fórmula 1 actual, donde cada milésima cuenta, donde la estrategia lo es todo y donde los ingenieros pasan noches enteras simulando cada posible escenario, hay decisiones que simplemente no encajan. Y esta es una de ellas. Pero no nos adelantemos. Porque para entender lo que realmente sucedió en el Red Bull Ring, tenemos que empezar por el principio. Por el momento en que todo parecía bajo control. Y por esa extraña sensación que comenzó a extenderse por el paddock cuando el primer coche de seguridad virtual apareció en la pantalla. Porque lo que vimos después... Bueno, digamos que no todo fue lo que parecía. El Gran Premio de Austria nos regaló una de esas carreras que vista desde fuera parece sencilla. George Russell salió desde la pole, lideró prácticamente toda la prueba y cruzó la línea de meta en primer lugar. Su segunda victoria de la temporada. Pero si alguien cree que esta carrera fue un simple paseo para el británico, no ha estado prestando suficiente atención. Porque detrás de ese triunfo aparentemente tranquilo, se esconde una historia de presión, de estrategias al límite, de neumáticos que gritaban y de un perseguidor que olía la sangre. Max Verstappen. El campeón del mundo partió desde la quinta posición después de un accidente en la clasificación que bien pudo haber arruinado su fin de semana. Pero esto es Verstappen. Y Verstappen, cuando se enfada, cuando tiene algo que demostrar, cuando parte desde atrás y ve el coche de su rival delante, se convierte en una bestia. No pocos se preguntan si el accidente del sábado no fue en realidad el combustible que necesitaba para encender ese fuego interior que tantas veces hemos visto. Porque desde el momento en que se apagaron los semáforos, el neerlandés comenzó una remontada que hizo temblar a todo el paddock. Primero, Charles Leclerc. El monegasco, que había salido desde una posición privilegiada, fue superado por Verstappen con una facilidad que dejó a más de un analista frotándose los ojos. Y entonces llegó el momento que todos esperaban. El momento que en cualquier otro circuito, en cualquier otra carrera, habría provocado chispas. Verstappen contra Hamilton. Dos campeones del mundo. Dos generaciones distintas. Dos formas opuestas de entender la competición. Y lo que vimos fue limpio. Sorprendentemente limpio. Porque ambos saben que en el Red Bull Ring, con el asfalto abrasador y los neumáticos al límite, un error no solo significa perder la posición. Significa perder la carrera. Pero aquí ocurre algo todavía más interesante. Mientras Verstappen y Hamilton protagonizaban ese duelo de titanes, Russell escapaba por delante. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Porque Russell, el que muchos consideraban el segundo piloto de Mercedes, el que llegó para sustituir a una leyenda, el que tenía que demostrar que merecía estar ahí, ese Russell estaba liderando un gran premio. Y no solo liderando. Gestionando, controlando, haciendo que pareciera fácil. Pero lo realmente sorprendente llega ahora. Porque en el ecuador de la carrera, cuando Verstappen ya había superado a Hamilton y se había colocado segundo, la diferencia con Russell era de 10 segundos. 10 segundos. Una distancia que en condiciones normales garantiza la tranquilidad del líder. Pero esto era Verstappen. Y esto era Austria. Y como tantas otras veces hemos visto en este circuito, 10 segundos pueden convertirse en nada en cuestión de vueltas. Lo que ocurrió después resulta todavía más llamativo. Verstappen comenzó a recortar la diferencia. No de forma gradual. No con la paciencia que suelen tener los estrategas. No. Verstappen comenzó a volar. Y cada vuelta que pasaba la diferencia se reducía. 9 segundos. 8. 7. El público, ese público austriaco que tanto quiere a su Red Bull, empezó a vibrar. Porque sabían lo que estaba por venir.
Sabían que Verstappen, con neumáticos más frescos, con la inercia de la remontada, con todo el peso del campeonato a sus espaldas, estaba a punto de lanzar el ataque definitivo. Y entonces ocurrió. La parada en boxes de Russell. La respuesta de Verstappen. O más bien, la no respuesta. Porque aquí es donde todo se vuelve extraño. Cuando Russell entró a boxes, Red Bull tenía una decisión que tomar. Podían responder inmediatamente. Podían cubrir el movimiento de Mercedes y evitar que el británico tuviera la ventaja de los neumáticos nuevos. Pero no lo hicieron. Esperaron. La explicación oficial, la que llegó después desde el garaje de Red Bull, fue que querían alargar el segundo stint para tener neumáticos más frescos al final. Para poder atacar en las últimas vueltas. Para hacer el overcut. Pero, ¿y si esa no fue la verdadera razón? Porque hay un detalle del que casi nadie está hablando. Un detalle que podría cambiar por completo nuestra interpretación de lo que ocurrió en esa vuelta 43. La temperatura. 35 grados en el aire. 50 en el asfalto. Condiciones extremas. Condiciones en las que los neumáticos no son solo un factor estratégico. Son un factor de supervivencia. Y alargar el segundo stint como hizo Verstappen significaba exponerse al degradado. Significaba asumir un riesgo que, vista la agresividad que suele caracterizar a Red Bull, no terminaba de encajar. ¿Qué estaba intentando realmente el equipo austriaco? ¿Acaso sabían algo que nosotros no sabíamos? ¿O, por el contrario, fue un error de cálculo? Un error que, visto el resultado final, podría haber costado la victoria. Porque al final, la diferencia fue de solo 1.6 segundos. Menos de 2 segundos después de 52 vueltas. Menos de 2 segundos después de más de 300 kilómetros. Menos de 2 segundos después de una carrera en la que Verstappen remontó desde la quinta posición, superó a Leclerc, superó a Hamilton y puso contra las cuerdas al líder. Pero se quedó a 1.6 segundos. Y la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que resuena en cada rincón del paddock, la pregunta que ningún periodista ha podido responder con claridad es: ¿qué habría pasado si Red Bull hubiera entrado a boxes en la misma vuelta que Russell? Lo que ocurrió después, bueno, tendremos que analizarlo con calma. Porque el GP de Austria no fue solo la historia de Russell y Verstappen. No. Hubo otros protagonistas. Y algunos de ellos vivieron una auténtica pesadilla. Hablemos de Ferrari. Porque si hay un equipo que salió de Austria con más dudas que certezas, ese es el equipo de Maranello. Y no es para menos. Porque Ferrari llegaba a este gran premio con opciones reales de victoria. Sí, lo digo en serio. En la clasificación los dos coches rojos estaban ahí. Segundo y tercero. Leclerc y Hamilton. Ferrari había encontrado algo. Algo que les devolvía la esperanza. Algo que hacía pensar que, por fin, el coche era competitivo. Pero entonces llegó el domingo. Y el domingo, como suele ocurrir en esta Fórmula 1 que tanto nos gusta, no se parece en nada al sábado. Porque en carrera el Ferrari se desinfló. Literalmente. Hamilton finalizó quinto. Leclerc, octavo. Una caída libre que nadie esperaba. Y aquí es donde la versión oficial y la realidad empiezan a separarse. El equipo dijo que la estrategia no fue el problema. Que el error no estuvo en el número de paradas, sino en la falta de ritmo de carrera. Que atacaron demasiado al principio, que forzaron el ritmo para intentar seguir a los Mercedes y a Verstappen, y que eso pasó factura. Pero, ¿es esa realmente la explicación completa? Porque hay algo que no encaja. Algo que los ingenieros de Ferrari no han querido reconocer públicamente. La gestión de la batería. Ya en la parte final de la carrera, vimos a los pilotos de Ferrari teniendo que levantar el pie. Teniendo que proteger el sistema híbrido. Teniendo que, en definitiva, ir más lentos de lo que el coche podía ir. Y eso no es un problema de estrategia. Eso es un problema de gestión energética. Eso es un problema de fiabilidad.
Eso es un problema que, visto lo visto en Austria, podría tener consecuencias mucho más graves en las próximas carreras. Porque si Ferrari no es capaz de gestionar la energía durante todo el Gran Premio, su temporada se va a convertir en un calvario. La sensación entre varios periodistas era evidente. En el paddock comenzaron a surgir muchas dudas. Y las cámaras mostraban algo que las declaraciones oficiales no explicaban. Ingenieros de Ferrari mirándose entre ellos, consultando datos en los monitores, con expresiones que no eran las de un equipo que simplemente ha tenido un mal día. Eran expresiones de preocupación, de incertidumbre,